la mesa del Señor y recordar lo que Él hizo y saber que su muerte no fue en vano. Hay mucha gente que estaba recibiendo y experimentando la gracia de Dios, que cada vez que nos acercamos a la mesa vamos a ir creciendo. Bueno, el título de la meditación de hoy es Llega a ser lo que eres. Y es una expresión extraña, pero me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo. Esta frase la dijo el poeta griego Píndaro al tirano de Siracusa, Hierone I. Y cuando le preguntó a Hierone qué tengo que hacer, había subido al trono, era el nuevo tirano, pues este hombre, el poeta Píndaro, le dijo, sé, es decir, llega a ser todo lo que eres, en el sentido de llega a ser todo lo que eres. Y eso es algo que el Señor está siempre buscando en nosotros. Y es lo que quisiera hablarles, porque llegar a ser todo lo que somos es un imperativo que existe dentro del ser humano. Llegar a ser nosotros mismos no significa eso que tengamos que trabajar más, o que es sencillamente que estamos enfocados en desarrollar lo que somos, nuestra propia naturaleza. Es decir, ser alguien que está desarrollándose es alguien que pretende o que procura o que busca o que quiere sencillamente madurar, ser completo, ser realizado. Y cuando nosotros queremos y nos enfocamos en madurar, en ser personas completas y ser personas maduras, es lo que Dios quiere para ti y para mí. Porque al final de cuentas tenemos que aprender la realidad. Y la realidad es que muchas veces podemos estar y no ser. Y no nos desarrollamos como personas, no nos desarrollamos como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Y nuestras vidas siguen siendo rutinarias y envueltas en el sistema de este mundo, en lugar de madurar, en lugar de ser completos, en lugar de sentirnos realizados. Como por ejemplo, una semilla. Las semillas son llamadas a ser lo que deben ser. Cuando nosotros vemos una semilla, no estamos viendo solamente una semilla, estamos viendo una posibilidad. Nosotros somos todos creados en posibilidad. Es decir, hay un potencial dentro nuestro, igual que el potencial que está dentro de la semilla. Y esa semilla, si cae en el surco, cae en la tierra y se entierra, y la semilla empieza a quebrarse, a romperse, a morir. Y conforme la semilla va muriendo, va echando el germen que lleva dentro, va echando raíces y potencialmente va a crecer. Va a salir un árbol, va a salir unas flores y va a salir fruto. El propósito de Dios con nuestra vida es que desarrollemos todo el potencial que hay en nosotros. Pero no puede ocurrir a menos, y recuerdan lo que dijo el Señor, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, no es sino hasta cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nuestro ego, a nuestro yo, a dejar de ser los protagonistas de nuestra propia vida para que Dios nos guíe y nos desarrolle en todo aquel potencial que puso en nosotros al darnos de su Espíritu. Es que entonces empezamos a realizarnos, es que entonces empezamos a madurar, es que entonces empezamos a llevar fruto o a ser personas completas.
Y el propósito de Dios es ese. Si nacemos una vez, morimos dos. Pero si morimos dos veces, si nacemos dos veces, morimos una sola. Es lo que el Señor le explicó a Nicodemo, ¿no? Que tienes que nacer otra vez. Hay personas que pueden estar viviendo muchos años y llegar a una vejez y darse cuenta, nunca fui todo aquello que quería ser, todo aquello que Dios puso en mí. Tiene que ser frustrante. Yo tengo miedo a llegar a ser un anciano que no se ha realizado, porque eso es lo que puede ocurrirnos. Miren, no hace tanto, en las pirámides de Egipto, cerca del sepulcro, de las tumbas de los faraones, se encontraron jarrones de arcillas llenas de semillas. Y cogieron algunas de esas semillas y las plantaron en tierra. ¿Saben qué pasó? Que después de 3,000 años, esas semillas empezaron a florecer y a crecer y a desarrollarse. Así que nosotros podemos estar viviendo mucho tiempo y no realmente dejar que la gracia de Dios fluya en nosotros de tal manera que podamos llevar fruto. No. Y entonces no te estás realizando. No estás cumpliendo todo aquello para lo cual Dios te creó. Tenemos un problema. Nos parecemos mucho a las semillas. Si ponemos aquí muchas semillas delante nuestra, pues se parecen casi todas. Ahora bien, la semilla tiene que caer en el surco de que ha hecho el arado en la tierra. Y tiene que pasar a un terreno que la va a cubrir y se va a quedar en oscuridad. Y después va a morir esa semilla, va a ser quebrada y va a ir empezando a permitir que el germen que lleva dentro eche raíces. Y cuando ha echado raíces, empieza a crecer y empieza a desarrollar una vida nueva. Esto es lo que ocurrió en nosotros cuando nosotros un día decidimos bajar a las aguas del bautismo. Porque Pablo dice en Romanos 6, ¿no? que o no sabéis que aquellos que han sido bautizados fueron bautizados en la muerte de Jesús, y que cuando nos identificamos con Cristo en su muerte, entonces podemos identificarnos con Él también en su resurrección. Esa es la segunda vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, vivir en el potencial que nos pone a nosotros para llegar y alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos alcanzó en Cristo Jesús. Y el Señor quiere que te desarrolles, que se cumpla en ti todo aquello que Él planificó cuando entregó su vida para que tú pudieses tener una nueva vida. Pero claro, los creyentes podemos estar viviendo muy bien y sin embargo no queremos ser quebrantados, no queremos padecer, pasar a tiempos de oscuridad, estar ahí enterrados donde no figuramos, donde nadie se fija en nosotros, donde no valemos nada, donde estamos muriendo. No es fácil decir sí, estoy dispuesto a morir, Señor, otra vez. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora, si nosotros vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios, es que empezaremos a llevar ese fruto. Empezaremos a dejar de ser semillas en potencia para convertirnos en aquello para lo cual Dios nos llamó. Llega a ser todo lo que eres. Porque la semilla ya es todo eso, pero tiene que pasar por la muerte y tiene que pasar por etapas de oscuridad y tiene que empezar a desarrollarse. Cuando eso ocurre, nosotros empezamos a alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó, para que llegásemos a disfrutar y a poder poseer toda la vida que nos dio el Hijo.
Ah, Pablo dice en Filipenses 3:13, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he tenido por pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, ¿qué hace falta para que nosotros podamos vivir todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros? Primeramente, renuncia. Dice Pablo que todo lo que para mí era ganancia lo tengo por perdido, con tal de ganar y poder participar de la vida, de la naturaleza del Hijo de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a tener pérdidas, a renunciar. Claro que renunciar a mis decisiones, a ser yo el que decida, renunciar a ser yo el que dirija mi vida, renunciar a ser yo el protagonista. Pero si tú eres el protagonista, si tú eres el que dirige, si tú eres el artista de tu vida, resulta que nadie ve a Jesús en ti. Pero cuando ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, lo que ocurre es que la gente empieza a ver a Cristo en mí y empiezo a llevar fruto y empiezo a madurar y empiezo a tener esa identidad que Dios quiere poner en nosotros. Así que lo primero que tenemos que hacer es, ya supuestamente lo hicimos cuando bajamos a las aguas, pero tenemos que renovar nuestra consagración de bautismo cada día, prácticamente. Realmente, si recuerdan, la noche que el Señor fue entregado, nos ha leído el pastor que el Señor se quitó su manto y le lavó los pies a sus discípulos. Y déjenme que les diga, en algunas iglesias se celebra siempre en Semana Santa el lavamiento de los pies, en otras no. Las iglesias más tradicionales lo usan siempre, hasta la iglesia católica. ¿Y saben lo que significa el lavar los pies? El lavamiento de pies. El Señor le dijo a sus discípulos, capítulo 13 de Juan, ¿sabéis lo que os he hecho? Si yo os he lavado los pies a vosotros y me llamáis Señor y decís bien porque lo soy, pero si yo os he lavado los pies, tenéis que lavaros vosotros los unos a los otros los pies. Pedro no quería, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? ¿Qué le dijo el Señor? Si no te lavo no tienes parte conmigo. ¡Ah! Señor, entonces las manos, la cabeza. No, el que está limpio no necesita nada más que lavarse los pies. Por lo tanto, el lavamiento de los pies es la ceremonia en la que recordamos nuestro bautismo. Porque fuimos bautizados en Cristo, estamos limpios. Pero oye, de vez en cuando necesitamos que el hermano venga y nos limpie los pies. No que yo me los lavo, o tenemos que venir nosotros y lavarle los pies a otro. Es decir, porque los otros también llevan polvo en los pies, están sucios también. Hay alguna parte de ellos que no está limpia. Yo también tengo algunas partes que no están limpias. Los pies era lo que más se manchaba en aquella época porque los caminos eran de tierra y de polvo y estaban cansados y las suelas no eran, de los zapatos no eran tan fuertes como ahora y cansaban los pies. Siempre que llegaban a casa estaban los pies ardiendo si no había pisado además alguna porquería y había un criado que les lavaba los pies. Nosotros tenemos que aprender a lavarnos los pies los unos a los otros. Y lavarnos los pies no es, oye, que el otro día te vi o te escuché que dijiste una palabra malsonante. No. Tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. Y el problema está en que no nos aceptamos a nosotros mismos muchas veces. Y hay mucha gente que dice, sí, gracias a Dios que me ha perdonado. Yo no puedo perdonarme. Porque hay en nosotros heridas, que algunas desde la infancia, hay en nosotros áreas de oscuridad todavía, hay en nosotros enfermedades, amarguras, raíces de amargura, hay en nuestra vida y realmente
bueno, el problema, y yo le explico esto, el problema que tiene la iglesia evangélica es que se ha equivocado y ha decidido, y en la mayoría de las iglesias se piensa que ser perfecto es lo mismo que ser santo. Déjenme que les diga que Dios dice que tenemos que ser santos, pero tú no eres perfecto y tienes que empezar a aceptarte a ti mismo con tus virtudes y con tus defectos para que el Señor pueda hacer la obra en ti. Y todos estamos, por eso hay algunos, ¿saben lo que más odiaba el Señor? La hipocresía. Y en algunas iglesias todos venimos con nuestra máscara y parece que somos perfectos. Pero todavía necesitamos lavarnos los pies, no lo olvides. Y todos tenemos todavía en nuestro corazón áreas de oscuridad. Ira. En nosotros todavía hay enfados que todavía no hemos perdonado a algunos. Y el Señor dice, yo quiero que tú llegues a ser realmente lo que eres. ¿Y qué eres? Soy alguien que nació de nuevo, que murió en Cristo y ahora vivo para siempre. Y si tengo esa nueva vida tiene que desarrollarse. Y esa nueva vida tiene que llevarme a ser una persona madura, a ser una persona que lleva fruto. Tengo que llegar a ser una persona completa y realizada. Pero claro, si me creo ser algo, pues entonces me estoy equivocando. Y nos encontramos muchas veces que el problema está en que uno no quiere caer a tierra y morir. Pablo decía que moría todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día. Bueno, y si aceptamos la renuncia, gloria a Dios por ello, falta otra cosa, porque Pablo dice que he renunciado a todo con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me amó y me alcanzó a mí. Pero aparte hay otra cosa, y es que dice Pablo que el que no ama, dice Pablo que por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hace falta renunciar, pero después hace falta entender cómo es el amor de Dios. Y miren, el problema está en que nos amamos tanto a nosotros mismos que no damos lugar para el amor de Dios en nuestra vida. Tengo que aprender a amar. En la iglesia, cuando nos ponemos las máscaras, pues somos hipersantos, supersantos, perfectos, y muchos nos ven, oh, qué grande es. Tú no has visto al hermano aquel, no vea, ese, cómo nos gusta que nos alaben. Pero, ¿sabes qué? Qué fácil es criticar a otros. Qué fácil es echarle tierra encima en vez de lavarle los pies. Por eso, aparte de renunciar a nuestro ego, tenemos que empezar a aprender a amar como Dios nos amó. Como Dios nos amó. Porque al final el Señor le dijo a sus discípulos, un solo mandamiento. Solo os doy un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso es todo lo que hace falta para desarrollar nuestra vida. Primero tengo que renunciar a la vida vieja. Tengo que dejar de ser un hijo de Adán para empezar a ser un hijo de Dios. Pero después tengo que aprender a amar como fui amado. Y cuando amamos, empezamos a madurar. Dejamos ya todas esas cosas que recibimos del sistema del mundo. Yo, mi, para mí, todo, yo. Y empezamos a decir, Señor, tú primero. ¿Y cómo amo yo a los demás? Ámalos como yo te amé. Bueno, Pablo dice que por amor lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. También nos dice, creo que es en Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si
nosotros no amamos, significa que no estamos conociendo verdaderamente al Dios que es amor. Pero no solamente eso, hay otra cosa, tengo que renunciar, tengo que amar. Y tengo también que hacer algo, olvidar. Pablo sigue diciendo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Es decir, prosigo a la meta, del verso 14 del capítulo 13 y 14 del capítulo 3 de Filipenses. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, yo no pretendo haber alcanzado ya la madurez, la solidez, la persona completa. No, pero una cosa tengo que hacer, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Y algunas veces no somos capaces de olvidar. La memoria es muy selectiva. Y hay algunas heridas en nuestro corazón desde la infancia que no la hemos olvidado. Pero Pablo dice, tienes que olvidar la vida vieja. Tienes que olvidarlo y dejarlo atrás. Porque el pasado pasó. Y para ser tú realmente aquel que eres realmente, tienes que olvidar un poco lo que quedó atrás. Tienes que empezar a aceptarte con tus virtudes y con tus defectos. Porque además, así te aceptó el Señor. Con defectos también. El Señor te aceptó tal y como eras. Es más, te aceptó con todo tu pecado. Pero ahora nosotros queremos ser perfectos y más santos. Y ser santo no significa ser perfecto. Significa ser maduro, experimentado, quebrantado. Y cuando nosotros nos quebrantamos delante del Señor y dejamos que el proceso se produzca en nosotros, ya no soy yo, soy la persona que Dios ha trabajado y ha madurado y ha experimentado lo que el Hijo de Dios experimentó. No, queremos la salvación de Él, pero no las experiencias de Él. Pero para Dios está esperando que amemos como Él amó, hasta la cruz. Y sí, cuesta. Pablo decía, prosigo a la meta. La meta es ser todo aquello para lo cual Dios me escogió y me llamó. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. En Cristo yo soy una nueva criatura. En Cristo soy aquel, como Pablo, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes decir eso? Ojalá que sí. Pero tienes que empezar a aceptarte con tus debilidades, con tus defectos, con tus enfermedades, con tus pasado, con esas cosas que están todavía en tinieblas que no te atreves ni a contarle ni a tus seres más queridos porque nos avergonzamos. Pero Dios lo ve todo y Dios te dice, yo te amo, yo te acepto. Deja el pasado atrás. Olvidando lo que queda atrás, prosigue hacia la meta. Mire, el problema está aquí cuando queremos caer bien, cuando queremos que otros nos acepten porque queremos estar integrados, pues cogemos máscaras, nos ponemos máscaras y es la persona simpática o es la persona servicial o es la persona que quiere. Cuidado, sé tú mismo en Cristo. Porque si nos ponemos máscaras, estamos haciendo como todos han oído, ¿no? El teatro surge en la cultura griega y hemos visto siempre esas dos máscaras que ponen en el teatro, uno sonriendo y el otro llorando, que significa la comedia y la tragedia. Y nos podemos convertir en comediantes o en gente con tragedias, pero siempre con la mascarita puesta, porque la máscara, ¿saben de dónde viene la palabra hipócrita? Era porque los actores, tanto de la comedia como de la tragedia, se ponían una máscara delante y el hipócrita es el que hablaba desde detrás de la imagen, desde detrás de la cara. Esa es la palabra de donde viene. Entonces, cuando uno es hipócrita, está
hablando y dando una imagen que no es. Y tenemos que darnos cuenta de eso, porque lo que el Señor quiere es que nos quitemos las máscaras, aún en la iglesia. Claro que eso me va a hacer vulnerable. Pero si yo acepto eso, como el Señor aceptó el ser vulnerable, pues entonces estoy echando raíces y voy a florecer. Porque quien me quiera me aceptará y quien no me quiera no me aceptará. Pero yo estoy llamado a aprender a amar a todos. Yo estoy llamado a dejar que el amor de Dios se desarrolle en mí. Siendo eso, una persona sencilla, normal, natural. Y no creyéndome que yo ya soy el santo. Porque llevo la imagen de perfección. No, la santidad no es ser perfectos. La santidad es tener un corazón quebrantado. Realmente, ayer le tenía que decir a los alumnos, mira, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sin gracia, y sin la gracia de Dios, no podemos vivir la vida cristiana. Necesitamos su gracia, pero la gracia viene a aquellos que son humildes. Dios da gracia a los humildes. Y ser humilde es la característica más grande que tiene el Hijo de Dios, que estando en el trono, en la majestad de las alturas, no tomó el ser como igual a Dios para a lo que agarrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, y estando en la forma de hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual el Padre le dio una vida nueva y resucitó de entre los muertos, y ahora lleva mucho fruto, el eterno Hijo de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a aprender de aquel que es manso y humilde de corazón, y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando empezamos a aprender, entonces nos ponemos en debilidad. Pero tenemos que recordar una cosa. Pablo es que tiene muchas cosas que enseñarnos. Dice él que, oye, tengo una espina, tengo un aguijón en la carne, tengo un enviado de Satanás que me golpea y no me libero. Y aunque era un hombre santo y casi perfecto, seguía diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7. Pero al mismo tiempo, él llega a la convicción y termina diciendo, le he pedido ya al Señor 3 veces, con ayuno, oración, con todo lo que él sabía practicar, le he pedido 3 veces que me quite este aguijón, esta debilidad, esta que me hace, me humilla y me dice, no, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, te tiene que bastar el caer a tierra y deshacerte de todas esas cortezas que tienes encima para que salga la vida de Dios que está en ti. Y es verdad que no nos gustan los momentos de oscuridad. El Señor estuvo 3 días en la tumba. No, Él bajó a los infiernos y se llevó las llaves del infierno y le quitó, se llevó a los cautivos. No, lo que tenemos que entender es esto. Señor, me tengo que conformar con esta herida, con este aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué quería decir con eso? Pues quería decir sencillamente que si tú no me necesitas para nada, si tú eres perfecto, si tú eres totalmente santo, entonces solamente se va a ver lo que tú eres. Pero cuando tú eres débil y aceptas tus debilidades, entonces yo puedo mostrar mi poder en ti. Y por eso
Pablo dice, como me ha dicho que me abaste, me tiene que bastar su gracia, pues de buena gana me alegraré en mis tribulaciones, de buena gana me alegraré en mis debilidades, para que se perfeccione el poder de Dios en mi vida. ¿Tú quieres que se perfeccione el poder de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ser todo aquello para lo cual Él te creó? Acéptate y acepta la realidad que no eres perfecto, que no eres súper santo y que lo único que ocurre es que la gracia de Dios te está alcanzando. Cada mañana se renuevan sus misericordias para tu vida y para la mía. Y el Señor lo está haciendo. Y mientras yo siga en la actitud correcta, en ese espíritu de humildad, Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes. Señor, las fuerzas para el día de hoy. Señor, sigo quebrantado, sigo dolido. Sí, y yo te sigo amando. Y sigues con debilidades y te sigo amando. Y entonces, ¿qué hago? Vivir cada día en el poder del Espíritu. No puedo vivir en las fuerzas de la carne porque mi carne es débil, porque no sé, no puedo. Ahora, pero cuando dejo que Cristo reine en mí, en esos momentos entonces todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. ¿Por qué? Porque Él está obrando a través de mí. Porque reconozco que soy débil y digo, ayúdame. Pero sí, yo sigo con la máscara, sigo pretendiendo ser lo que no soy. Entonces el Señor dice, pues apáñatelas. No sé si alguno ha leído o conocen a Khalil Gibran. Khalil Gibran es un autor, poeta del siglo XX, bueno, de principios del siglo XX, y él escribió un libro muy conocido que se llama El Profeta. Pero Khalil Gibran, en uno de sus relatos cortos, cuenta de aquella persona que que se despierta del sueño. Y me desperté de mi sueño, dice, y busqué mis máscaras mis 7 máscaras que había usado a lo largo de todas mis vidas, y no la encontré. Y me asusté y empecé a correr y a gritar, me han robado mis máscaras. Y gritaba y salió a la plaza del pueblo y me han robado mis máscaras, los ladrones, pillarlos, buscarlos. Y haciendo espavientos, porque todo el mundo iba con su máscara, pero al verlo sin máscara se retiraban de él. Era una sociedad de máscaras. ¿Sabes que vivimos en una sociedad que siempre lleva máscaras puestas? Y todo el mundo, y él seguía gritando a los ladrones, busquen los ladrones, me han quitado mis máscaras. Y alguien desde una azotea gritó, ¡es un loco! Y al gritar, ¡es un loco!, todo el mundo echó a correr, porque por un lado veían a alguien que no llevaba su máscara puesta y por otro lado alguien estaba diciendo que era un loco. Y echaron a correr de él. Y estaba asustado, no sabía qué hacer y entonces dice, me volví para mirar al que estaba en la azotea diciendo que yo era un loco. Pero al mirar para arriba, sentí el sol en mi cara. La luz que brillaba y me estaba calentando el rostro. Y entonces desde ese momento empezó a penetrar en mí todo el calor y toda esa luz que me estaba dando en el rostro. Y se produjo en él una catarsis. Y de repente empezó, benditos los que me quitaron las máscaras, benditos los ladrones, porque he experimentado la luz del sol en mi cara. ¿Saben qué? Cuando nosotros nos quitamos las máscaras, podemos mirar a cara descubierta. No tengo nada que ocultar, Señor. Tú me conoces. Tú sabes lo que soy. Tú sabes cómo he fallado. Pero su luz puede traspasarme y llegarme a lo más profundo. Y entonces me estoy realizando. Me está quebrantando, me está rompiendo. Pero eso es señal de que voy a poder salir y voy a convertir esa pequeña semillita en un árbol que lleva hojas, flores y que da fruto con semilla. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y la mía. Llega a ser lo que verdaderamente eres. Pero tengo que aprender a aceptar
que hay que ser sepultado, que hay que quebrar todas las capas que tenemos encima para que esa luz nos traspase, para que esa luz nos llene. No sé si ustedes recuerdan que hace varias Navidades yo les estuve hablando. A ver. Ay, perdón. Estoy buscando algo que se me quedó aquí. Si no me equivoco. Bueno, le voy a contar la historia sin más. Me parece que no lo encontré. Sí. ¿Recuerdan que les hablé acerca del carbón? Hace muchos años ya, varias Navidades. El carbón el carbón sirve para echarlo al fuego y no tiene mucho valor. El carbón sirve para echarlo al fuego. Pero la misma composición química que tiene el carbón es la composición química que tiene el diamante. Tenía un diamante aquí preparado. Puede ser más grande, puede ser más pequeño. Pero lo que hace diferente entre el carbón y el diamante no es lo que son, porque los dos son productos, son carbón. Pero el carbón superficial solo sirve para ser quemado y no vale mucho, no cuesta muy caro. Los diamantes es carbón también, pero oye, vale muchísimo y es muy caro. ¿Saben por qué? Porque el diamante es simplemente carbono, pero que ha estado sometido a grandes presiones y a altísimas temperaturas. Y su estructura molecular se ha convertido en diamante transparente. El diamante es tan atractivo porque permite que la luz lo traspase. Y cuando la luz traspasa el diamante, se irradia todo el arco iris de lo que es la luz, ¿verdad? Todos los reflejos de la luz. Mientras que el carbón, que es lo mismo, pero no ha aceptado la presión, no ha aceptado las altas temperaturas, ni las inmensas presiones, y entonces, pues solamente sirve no permite que la luz lo traspase. Cuando nosotros estamos a cara descubierta mirando al Señor y su luz nos traspasa, llega a lo más profundo y alcanza a otros y los demás ven la luz de Dios en ti y en mí. Acéptalo. Hay diamantes que tienen algunas manchitas dentro, pero aún así siguen siendo de valor. ¿Por qué? Porque han aceptado las presiones y han aceptado las altas temperaturas y han aceptado el quebrantamiento. Y lo que el Señor quiere de ti y de mí es que llegues a ser sencillamente lo que eres. Por eso Pablo decía, me gozaré en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Y él pasó muchas presiones, altas temperaturas. Bueno, una vez lo mataron a pedradas y se quedó, le dieron por muerto. Y cuando fueron los hermanos, lo rodearon, empezaron a orar por él y resucitó. Pero pasó por tantas cosas que podía decir, con razón decía, Señor, líbrame de este aguijón también. Dice, no, Pablo. Dice, para que... El texto dice, para que la gloria de las revelaciones que recibí cuando estuve en los cielos, para que no me hiciera demasiado orgulloso. Pues entonces me dice, tienes que aceptar tus debilidades también. Hay una cosa que tenemos que aprender. Y eso que tenemos que aprender es sencillamente, tengo que dejar mi ego, mi carnalidad, mi inmadurez,
Y tengo que aprender a ser, bueno, quizás a lo mejor parezco un loco, un delirante, ¿no? Alguien que delira. ¡El loco! Sí, pero es que me estoy quitando las máscaras y estoy dejando que la luz del sol traspase. La luz. El Señor dijo, yo soy la luz y vosotros también vais a ser luz. Así alumbre vuestra luz, como la mía. Pero primero tenemos que dejar que su luz nos traspase. Y si te llaman loco, pues acéptalo. De hecho, ¿saben? La palabra delirante, alguien que delira es un loco. La palabra delirante viene del latín de, que significa fuera, y lira, que significa surco, el surco que se abre en la tierra para sembrar las semillas. Así que, por de ahí, delirante es alguien que está descolocado, que se ha salido del surco. Pero si nosotros aceptamos el surco y la tumba no es para nosotros el final, es el lugar del nuevo nacimiento. Hay que entenderlo. Lo contrario de la muerte no es la vida. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. Pero los que han nacido de nuevo, por la gracia de Dios y la comunión con el Hijo, ya no son de los que mueren, porque están trabajando para alcanzar el ser todo aquello para lo cual Dios te escogió en Cristo Jesús. Hay un texto en Isaías, que quisiera leerlo. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te has quebrantado alguna vez? Entonces ese es tu Dios, el Dios de los quebrantados. ¿Has buscado realmente andar en humildad? Entonces el Dios de los humildes y de los quebrantados te puede dar su gracia para que en Él puedas actuar y vivir. La gracia de Dios. Pues el alto y sublime, el que vive en las alturas, cuyo nombre es el Santo, te dice hoy, yo vivo con el humilde y con el quebrantado. Acepta la realidad. Deja que ese quebrantamiento se transforme en tu florecimiento y que la vida de Jesús pueda verse en ti. Y cuando otros te miren, resulta que te estás convirtiendo en un diamante para Dios. Y la luz del Señor a través de ti alumbrará a otros. Y si no quieres aceptar ni las presiones, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni el quebranto, ni aceptar tu naturaleza que es débil, pues entonces te conformas con ser carbón. Yo creo que aquí tenemos que tomar una decisión. Señor, mis debilidades también las pongo a tus pies. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y si tú dices, te basta mi gracia, lo acepto, porque en mi debilidad se puede mostrar tu poder. Si tú le dices eso al Señor, estarás empezando a dar pasos para alcanzar la madurez, para alcanzar la plenitud, para alcanzar ser de los que renuncia, aman y después han aceptado el quebranto, pueden llevar fruto, mucho fruto. Oramos un momento. Vamos a orar. Amado Señor, nuestras vidas muchas veces hemos llevado máscaras. Señor, pero ayúdanos a despojarnos de todas las máscaras y atrevernos a mostrarnos tal y como somos, aceptando
aquello que tú ya has aceptado, que no éramos perfectos, que no somos super santos y que todavía quedan áreas que restaurar en nosotros. Pero danos tu gracia, Señor. Ayúdanos a aprender a andar en humildad. Ayúdanos a no entrar en juicio con otros y a juzgar a los demás, sino que miremos para adentro y permitamos que la vida de Jesús pueda florecer. Enséñanos a aceptar la cruz. Enséñanos a aceptar que tú eres el que nos puede dar la gracia para seguir adelante. Tú que vives en las alturas, tú que eres el santo, danos de tu gracia y ayúdanos a hacer aquello para lo cual nos creaste. Queremos vivir la vida de Jesús. Enséñanos a no tratar de salvar la vida vieja de Adán, sino el nuevo hombre que has puesto en nosotros, la nueva mujer que has puesto en nosotros. Déjanos, Señor, ser de aquellos que crecen en vida, porque estamos llegando a ser todo aquello para lo cual tú nos creaste. Transfórmanos a la imagen de Jesús. Y si tienes que usar las heridas, el sufrimiento, los padecimientos, las enfermedades o incluso los ataques del diablo, úsalos, pero haznos dignos de llevar el nombre de tu Hijo. Hazlo en nosotros. Queremos alcanzar la madurez. Queremos alcanzar la plenitud. Queremos ser todo aquello para lo cual tú nos creaste. Y por eso oramos en tu santo nombre, en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.